Hola, mi nombre es Laura y junto a mi compañero Vicente tuve la oportunidad de vivir esta experiencia en el Practicum. Durante la semana del Practicum hice unas prácticas que consistían en la degradación de contaminantes emergentes. Los objetivos principales de esta práctica fue degradar el contaminante emergente, la cafeína y el ácido clorhídrico y conocer cómo se comportan estas sustancias en una depuradora. Bien, ahora voy a hablar del proceso experimental. En el SBR se trabajan 2 ciclos diarios. Durante el primer día se recogieron los fangos y se midieron los sólidos en suspensión, es decir, cuántos miligramos por litro de biomasa había en el agua. Para calcular cuánta cantidad de fango deberíamos añadir al reactor para tener una concentración final de unos 2000 miligramos por litro. Se realizaron los cálculos y el volumen que vertimos fue de 3,5 litros, en el reactor de 7 litros. El resto se añadió de agua del grifo. Después alimentamos las bacterias con alimento sintético para simular un agua residual muy biodegradable, que estaba compuesta por alimentos orgánicos, como leche, etanol, extracto de carne, muy biodegradables. De este añadimos 25 mililitros. La otra parte del agua residual sintética estaba compuesta por una disolución inorgánica, sales como cloruro amónico y fosfatos, en su mayoría. De este se prepararon 20 mililitros. En total se prepararon 8 litros, ya que en cada ciclo de 12 horas de duración el SBR depuraba solo 4 litros. En el segundo día se volvió a preparar el mismo alimento, pero además se añadió el contaminante emergente a estudiar. En el segundo día fue la cafeína y en el tercer el ácido clorhídrico. Para ambos contaminantes se pasaron 0,07 gramos para conseguir dentro del reactor una concentración de 5 miligramos por litro. Bien, ahora voy a hablar de los elementos utilizados. El elemento principal que utilizamos fue el Sequencing by Reactor, el SBR, formado por un equipo de toma de datos donde nos daba la información del oxígeno disuelto y del pH, el SBR con una capacidad de 7 litros y 2 bidones, uno donde iba la agua clarificada y el otro el agua residual. Otro elemento utilizado fueron las sondas de medición de amonio y nitratos. Son sondas llamadas SISI, que nos miden la cantidad de amonio y nitrato que hay en el agua, igual que el pH. Se mide para saber si se está produciendo la nitrificación y desnitrificación. Otro elemento es el digestor y espectrofotómetro para la medición del DQO. El DQO es la demanda química de oxígeno. Se trata de un parámetro que nos mide el grado de contaminación de un agua. Nos indica qué cantidad de materia orgánica es capaz de oxidar un reactivo químico, como en el caso del dicromato potásico, y se relaciona con la cantidad de oxígeno que se necesita para la oxidación. En el digestor se está durante 2 horas a una temperatura de 120 grados centígrados y después se mide en el espectrofotómetro. También utilizamos el microscopio óptico, que se utiliza para observar la biomasa que existe en el fango activo. Con estos estudios se puede detectar cambios en los protozoos que nos pueden indicar un cambio en las bacterias que habitan en el fango. Como estas bacterias son las encargadas de degradar la materia orgánica, si estas cambian o mueren, también varían las condiciones de eliminación de los contaminantes. El estudio se realizaba añadiendo a un porta 10 microlitros y se observaban los protozoos. Los protozoos son especies que se pueden verse con pocos aumentos y que nos indican qué tipo de bacterias hay, ya que estos se alimentan de ellas. Bien, ahora voy a hablar de los resultados obtenidos, en este caso de la cafeína. Bien, los ensayos duraron aproximadamente unas 4 horas. En este tiempo se tomaron muestras de 100 mililitros aproximadamente. Se filtraban y se analizaban la DQO, el amonio y nitratos. En cuanto a la DQO, se observa que hay una disminución a medida que el ciclo aeróbico avanza, hasta conseguir un 86% de eliminación de la materia orgánica carbonosa. Al principio se ve una disminución y después un aumento, debido a la absorción inicial de los contaminantes en el flóculo. Las bacterias se unen entre ellas formando un flóculo que pesa más que el agua y por eso decanta. También hicimos el del amonio y nitratos. Y aquí se observa que el amonio va degradándose a lo largo del ciclo aeróbico. Las bacterias autótrofas oxidan al amonio a nitratos. En cuanto a los nitratos, no se observa una tendencia clara de aumento, debido a que tuvimos problemas con la calibración del equipo. En teoría, debería aumentar con la misma tendencia que disminuye el amonio. También estudiamos cómo se degradaban los contaminantes emergentes en el tratamiento biológico.
Estudiamos si es biodegradable o no. Para ello seguimos al contaminante utilizado en un equipo denominado HPLC, cromatografía líquida de alta eficacia. Como vemos en el gráfico, la cafeína degrada un 45%, por lo que podemos concluir que no es totalmente biodegradable, ya que a partir de la tercera muestra no se observa ninguna disminución de la concentración. Bien, ahora vamos a hablar de los resultados obtenidos del ácido clorhídrico. En el caso de la degradación del agua residual, cuando añadimos el clorhídrico, podemos ver cómo se degrada un 87% del total. Esto, al igual que con la cafeína, nos indica que las bacterias no son alteradas por la presencia de estos contaminantes. Como en el caso de la cafeína, la concentración del amonio disminuye durante el ciclo, mientras que los nitratos deberían aumentar con la misma tendencia y no lo hacen debido a lo que hemos comentado anteriormente. Esta disminución nos indica que la nitrificación se produce con normalidad. Bien, ya aquí se observa una disminución de este contaminante hasta un 53%. De nuevo, vemos que no es totalmente biodegradable, por lo que parte de este pasará a aguas superficiales cuando salgan de la estación depuradora. Bien, otro resultado obtenido son los microorganismos que vimos en el microscopio. Observamos protozoos que están presentes en el fango para ver la calidad del fango activo, es decir, lo bien o lo mal que están las bacterias. Se pueden observar protozoos grandes, como en este caso, que nos indican lo que ya habíamos intuido en los gráficos, que las bacterias están en buenas condiciones y son capaces de degradar la materia orgánica, viendo el TQO y el amonio, y que los contaminantes emergentes no les afectan en un día. El primero que nos llamó la atención fue un protozoo llamado Rotaria, que es un rotífero bacteriófago. También observamos filamentosas. Estas bacterias son las formadoras de flóculos, ya que son las que van reuniendo las demás bacterias como si fuesen una madeja. Pero si su crecimiento es excesivo, se forma una red que es capaz de atrapar oxígeno, evitando que sedimente. Flotan y entonces no se puede separar el agua depurada del fango activo. A continuación, hay una foto de vorticelas, que son unos protozoos sésiles con pie que se enganchan al flóculo, que comen bacterias, por supuesto. Y otros protozoos que observamos son aspidiscas, protozoos rentantes que van sobre el flóculo comiéndose las bacterias. Bien, y ahora voy a hablar de las conclusiones. La degradación es aproximadamente del 50% en ambos contaminantes. Por lo tanto, la cafeína y el ácido clorhídrico no son degradados totalmente y parte de ellos pasarán a ríos y mares. Y también no se observa la muerte de la biomasa, por lo que podemos concluir que la cafeína y el ácido clorhídrico no afectan al fango activo. Bueno, y esto es todo, y muchas gracias por permitirme vivir esta experiencia.